Hola, soy Esteban Ochoa Mena y les doy la bienvenida a este nuevo video de química. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las sustancias químicas, las fórmulas químicas y todo sobre las fórmulas químicas, peso molecular, las diferentes formas de expresión de la fórmula química, en fin, mucho para aprender. Toma apuntes y bienvenidos. Primero, para iniciar vamos a tener en cuenta que todo lo que existe en el universo es materia. Unas materias están formadas por una sola especie de átomos llamadas elementos y otras formadas por la agrupación de varios átomos iguales o distintos llamados compuestos. Los elementos y los compuestos son sustancias puras, mientras que las mezclas de diferentes sustancias que se pueden separar por métodos físicos se llaman sustancias impuras. Los elementos y los compuestos como sustancias puras están formadas específicamente por dos tipos de sustancias específicas. Los elementos químicos están formados por átomos que se representan por símbolos químicos, por ejemplo el hidrógeno, el hierro, el oxígeno, el calcio, el carbono, el potasio y el nitrógeno. Los compuestos químicos están formados por moléculas y se representan mediante fórmulas químicas, por ejemplo el CO2, que es dióxido de carbono, el H2O, el agua, el HCl, ácido clorhídrico, el C6H12O6, que es la glucosa. Estos son compuestos químicos. Pero vamos a definir qué es una fórmula química. La fórmula química es la representación escrita de la unión entre dos o más elementos químicos que hacen parte de un compuesto. En la fórmula se indica la cantidad de átomos de cada elemento mediante un subíndice y la forma como los átomos se unen en la molécula. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos de fórmulas químicas. Recordemos que la fórmula química representa la cantidad de átomos de cada elemento que hay presente en el compuesto. Una fórmula química representa un compuesto químico. Recuerden que los elementos se representan con símbolos, mientras que los compuestos se representan con fórmulas. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo una fórmula química de un compuesto químico. El primero es el ácido sulfúrico. El segundo, el carbonato de disodio o carbonato de sodio. Y el tercero es la glucosa o también la fórmula química de la fructosa. La fórmula química es igual, ¿listo? Entonces, en el primer caso tenemos el ácido sulfúrico y yo voy a identificar qué elementos hay presentes en el ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico tengo hidrógeno, entonces tengo hidrógeno, azufre y oxígeno. Si a mí me preguntaran qué cantidad hay de cada elemento, entonces yo voy a identificar el subíndice que es el número pequeño que está al lado del elemento químico, indica cuántos átomos hay. En este caso tengo dos átomos de hidrógeno, entonces tengo dos átomos de hidrógeno. De azufre, miren que el azufre está escrito con mayúsculas. Siempre que ustedes vean mayúscula, indica que es el elemento. Si el elemento tiene dos letras, ojo, como en este caso, siempre se escribe mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. O sea que el símbolo del sodio es Na. En cambio acá tenemos mayúscula y mayúscula. Significa que son dos elementos independientes. Entonces en este caso sería el azufre. El azufre, como no tiene número, significa que hay uno. Entonces de azufre tengo un átomo. Y de oxígeno tengo ¿cuántos? 4 átomos. Entonces coloco 4 átomos. Significa que tengo 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno en esta fórmula química. ¿Listo? Miremos en el segundo ejemplo. Tengo los siguientes elementos químicos. Tengo sodio. Miren, mayúscula, mayúscula, o sea que este es carbono, carbono. Si la O fuera minúscula, entonces sería CO, o sea que sería cobalto. Pero en este caso ambas son mayúsculas, o sea que este señor es carbono. Y el último es oxígeno. Si me preguntan cuántos átomos hay de cada elemento, entonces miro, sodio, aquí tengo 2. Entonces de sodio tengo 2. De carbono, como no hay número, indica que hay uno solo. Y de oxígeno tengo 3.
Muy bien. Vamos a mirar el último. Tengo carbono, ¿cierto? H, hidrógeno, y O, oxígeno. Entonces tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos de carbono? 6. Entonces coloquemos 6. De hidrógeno, 12 átomos. Y de oxígeno hay 6 átomos. Ahí pueden ver la cantidad de átomos de cada elemento. Cada elemento tiene una cantidad de átomos específica y lo podemos ver allí. Ese sería para este caso de este ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo. Bueno, en este segundo caso vamos a mirar una ecuación química. En la ecuación química se utilizan elementos y se utilizan también compuestos químicos. En este caso, ojo, como yo tengo aquí H2, significa que es un compuesto químico. Si estuviera solamente H sería elemento químico. Oxígeno, O sería elemento químico. Pero como está con el 2, indica que es un compuesto químico. ¿Listo? O2, compuesto químico. Siempre que haya más de un átomo de un elemento, indica que es un compuesto. En este caso, compuesto, y aquí es elemento. ¿Listo? Ahora vamos a mirar entonces en esta ecuación química. Esta ecuación me dice que para obtener agua, hago reaccionar 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, ambos en estado gaseoso. Cuando el oxígeno, 2 átomos de oxígeno, reaccionan con 2 átomos de hidrógeno, producen agua. Pero entonces, esta ecuación yo la debo balancear. ¿Qué es balancear? Es equilibrar la cantidad de átomos que entran en los reactivos para que sean iguales a la cantidad de átomos que salen en el producto. Es decir, como acá hay 2 átomos de hidrógeno, acá también deben haber 2 átomos de hidrógeno. Ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier. O sea que tiene que ser exactamente igual lo que hay en los reactivos con lo que hay en los productos. Eso es una unidad más adelante. En este caso vamos a concentrarnos en la fórmula química. ¿Listo? Entonces nos dice aquí que como hay 2 átomos de hidrógeno, acá también deben haber 2. Está bien. Pero observen que de oxígeno acá hay 2 y acá solamente hay 1. Significa que no está balanceada la ecuación. Para que quede balanceada yo voy a utilizar algo llamado coeficiente o cociente. En algunos casos también lo llaman cociente. Ese número se antepone a la fórmula química o al compuesto químico. Este número altera la cantidad de átomos que hay de cada elemento. O sea que en este caso queda 2 por 2, 4. O sea que hay 4 átomos de hidrógeno. Y 2 por 1, 2. O sea que hay 2 átomos de oxígeno. Vamos a volver atrás. Quitemos el número y volvamos otra vez. En este caso, sin el coeficiente tenemos de hidrógeno. Tengo 2 átomos y de oxígeno tengo 1 átomo. Pero para balancear la ecuación, como acá tengo 2 de oxígeno, allá tengo 1 solo, entonces para que allá también me queden 2, entonces ¿qué hago? Lo multiplico, ¿por qué número? Por 2, o sea que le coloco un 2 antes de la fórmula química. Pero ese 2 también multiplica por el hidrógeno, o sea que aquí me queda por 2 también. O sea que en total allá voy a tener de hidrógeno 4 átomos y de oxígeno 2 átomos. ¿Listo? O sea que en el producto tengo 2 de oxígeno, 4 de hidrógeno. Pero acá en el reactivo tengo solamente de hidrógeno, solamente tengo 2. Para que me queden 4, lo multiplico por ¿quién? Por 2. O sea que le pongo un 2 antes de la fórmula química, o sea del compuesto químico. Para que me queden 4, ¿cierto? Y de oxígeno, aquí tengo 2. Y como acá hay 2 y allá también hay 2, o sea que está igual. No hay ningún problema con el oxígeno. Entonces repito, tengo 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno.
Entonces la fórmula química quedó, la ecuación química quedó balanceada. ¿Qué significa entonces que sucede cuando colocamos antes de un compuesto químico? Vamos a volver otra vez al caso del ácido sulfúrico. Tenemos ácido sulfúrico. Recordemos que aquí tenemos 2 de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno. Pero ¿qué sucede si yo coloco un número antes del compuesto? Este 3 va a multiplicarse por cada uno de los subíndices que hay aquí en la molécula, en este compuesto. Entonces ya no serían 2 de hidrógeno, sino 6 de hidrógeno, porque digo 3 por 2, 6. Ya no sería 1 de azufre, sino 1 por 3, 3, o sea que serían 3 de azufre. Y de oxígeno ya no serían 4, sino 4 por 3, 12. Repito, 4 por 3, 12 de oxígeno, 1 por 3, 3 de azufre y 2 por 3, 6 de hidrógeno. Vamos a sacarlo aparte. Entonces sería hidrógeno, 2 que habían y lo multiplicamos por 3, nos da ¿cuánto? 6. Azufre, en la molécula hay 1 y lo multiplico por 3, o sea que me quedan 3. Y oxígeno, que en la molécula habían 4, lo multiplico por 3, o sea que me quedan 12. ¿Listo? Y ahí tendríamos cuando se utilizan coeficientes o cocientes antes de una fórmula química. En ese tercer caso tenemos la presencia de paréntesis dentro de la fórmula química. ¿Qué indica el paréntesis? El paréntesis en este caso está encerrando al oxígeno y al hidrógeno. Y este número indica que hay 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno, pero están dentro del paréntesis. O sea que el 2 afecta a los 2 elementos que están dentro de él. Si hubieran 3 elementos, entonces todos los elementos que están dentro del paréntesis. Pero de magnesio, en este caso, tenemos un solo átomo. ¿Listo? El magnesio no tiene nada que ver con el paréntesis, o sea que lo que está dentro del paréntesis es afectado por este 2. Pero el magnesio indica que hay uno solo. Entonces yo saco aquí magnesio, hay un solo átomo, oxígeno, como está dentro del paréntesis, entonces serían 2, y de hidrógeno, entonces habrían también 2. Entonces tengo un átomo de magnesio, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pero ¿qué sucedería si colocamos un coeficiente como en el caso anterior? Entonces coloco, por decir algo, ya no sería una molécula de hidróxido de magnesio, sino vamos a colocarle un 4. Estoy diciendo que hay 4 moléculas de hidróxido de magnesio. De este compuesto estoy diciendo que hay 4 moléculas. Entonces, ¿qué sucede? Todo se multiplica por 4. O sea que aquí coloco por 4, por 4, por 4. Fácil, sencillo. Entonces aquí tengo magnesio, 4 por 1, o sea, 4 por 1, entonces serían 4 átomos. Ya. De oxígeno, habían 2, pero por 4, 2 por 4, entonces tengo 8. Y ahora tengo 2 por 4 también aquí, 8. Entonces tengo 4 en magnesio, 8 de oxígeno y 8 de hidrógeno si se coloca el coeficiente 4. Jugamos con los números y tenemos el valor para esa fórmula química. En este caso tenemos una fórmula química de un compuesto químico, pero hay presencia de paréntesis y de múltiples subíndices. ¿Qué indica esto? Que este subíndice pertenece al oxígeno, pero no pertenece al yodo. ¿Listo? Pertenece solamente al oxígeno, aquí. Pero entonces este 2, como está fuera del paréntesis, indica que es para el oxígeno y también para el yodo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos allí las cantidades? Repito, acá como no hay número, mercurio, en este caso sería uno solo. Entonces, mercurio, un solo átomo, ¿cierto? El yodo, como está dentro del paréntesis y afuera del paréntesis está el 2, entonces digo, yodo tiene 2 átomos. Y el oxígeno, como hay 3 de oxígeno dentro del paréntesis y por fuera están 2, digo 3 por 2, oxígeno, entonces serían 6 átomos. Entonces tengo 3 por 2, 6.
En este caso serían las cantidades que habrían dentro de esa fórmula química. Pero ¿qué sucedería si colocamos un coeficiente? Vamos a decir que de este compuesto hay 3 moléculas de ese compuesto. Significa que como coloqué el 3, todo se multiplica por 3. Entonces ahora ya no hay uno solo de mercurio, sino por 3. Aquí por 3 y aquí por 3. Fácil. Entonces digo 3 por 1, 3. Mírala, ahí está. Ahora, de yodo dentro del paréntesis hay 2, pero por 3 serían 6. De oxígeno, 2 por 3, 6. Por 3, 18. Digo 6 por 3, 18. O sea que en este compuesto, al colocarle el 3, entonces habría 3 átomos de mercurio, 6 átomos de yodo y 18 átomos de ¿quién? De oxígeno. Facilito. Ahora vamos a ver cómo se representan las diferentes fórmulas químicas. Recordemos que una fórmula química es la expresión de un compuesto químico. Aquí tenemos un ejemplo de un compuesto orgánico. Aquí tenemos el butano. Butano es un compuesto orgánico. ¿Por qué razón? Porque está formado principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. El butano tiene carbono, tiene 4 átomos, e hidrógeno tiene 10 átomos. 4 de carbono, 10 de hidrógeno. Pero yo puedo representar, cuando son compuestos químicos orgánicos, puedo representar la fórmula química de forma molecular, empírica, semidesarrollada, desarrollada, condensada o lineal. O sea, yo tengo diferentes formas de expresar una misma fórmula química, y cualquiera de las maneras que se escriba sigue siendo el mismo compuesto químico. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se representaría de forma empírica. De forma empírica me dice que lo que hago es simplificar el compuesto. Entonces busco un número que sea múltiplo de ambos subíndices. O sea que aquí tenemos C4H10 y busco un múltiplo de ambos números, sería el 2. Entonces lo divido en 2, o sea que sería C4 dividido 2 sería 2. 10 dividido 2 sería 5. O sea que la fórmula empírica sería C2H5 para este compuesto. El C4H10, o sea el butano, se forma empíricamente, o sea se simplifica en C2H5. Sería la fórmula empírica. Ahora miremos la forma semidesarrollada. ¿Cómo escribo una fórmula semidesarrollada? Escribiendo la cantidad de carbonos que hay y la cantidad de hidrógenos que hay por cada átomo de carbono. Entonces tengo 4 átomos de carbono, entonces escribo 1, 2, 3 y 4. Entonces este compuesto tiene 4 átomos de carbono y tiene 10 de hidrógeno. Cada átomo de carbono va a tener 4 enlaces. ¿Por qué razón? Porque está en el grupo 4 de la tabla periódica, o sea que él es tetravalente, puede formar 4 enlaces. En este caso ya tiene un enlace. Como ya tiene un enlace, le hacen falta 3 enlaces. O sea que le coloco 3 enlaces con átomos de hidrógeno. Entonces coloco H3. ¿Listo? Aquí tenemos ya 3 enlaces con átomos de hidrógeno. Más 1 serían 4. Este señor quedó completo. Este carbono tiene 2 enlaces. O sea que tiene 1, 2. Le hacen falta 2 enlaces con átomos de hidrógeno. Este tiene 1, 2, o sea que también le hacen falta 2 enlaces con átomos de hidrógeno. Y este señor tiene uno solo, o sea que le hacen falta 3 enlaces con átomos de hidrógeno. Si contamos, debe ser exactamente igual. Entonces tengo 4 de carbono, tengo 1, 2, 3, 4. 10 de hidrógeno, 3. Y 2, 5. Más 2, tengo 7. Y 3, 10. O sea que esta sería la fórmula semidesarrollada del compuesto llamado butano. En la fórmula desarrollada vamos a escribir igual que en la fórmula semidesarrollada, pero esta vez distribuido de acuerdo a la posición de los átomos, o sea la posición estructural básicamente.
Entonces lo que hacemos es escribir primero los elementos, o sea, carbono, carbono, carbono y carbono, y luego colocamos los átomos que participan en los enlaces. Aquí tenemos, ¿cierto? Carbono, sí. Recordemos que está en el grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Estos serían los 4 electrones de valencia de cada átomo de carbono, y lo vamos a unir con los átomos de hidrógeno. ¿Listo? A esta fórmula también se le llama estructura de Lewis. Estructura de Lewis, entonces sería hidrógeno 1 por acá, 2 por acá, 3 aquí, 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 hidrógeno, hidrógeno aquí. Entonces el hidrógeno está en el grupo 1, por lo tanto tiene un solo electrón de valencia. Ese es el electrón que estamos graficando aquí. O sea que aquí tenemos, en total tiene que haber 10 átomos de hidrógeno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 4 átomos de carbono para representar el butano. Esta sería la fórmula desarrollada, o también llamada fórmula de Lewis. La fórmula condensada me permite reducir los homónimos, o sea, las moléculas que sean iguales dentro de la molécula en general. Como vemos aquí tengo CH3 en el extremo, pero miren que aquí en el centro se repite CH2, ¿cierto? Hay moléculas mucho más grandes, entonces para no repetir tantas veces podemos meter estos dos dentro de un paréntesis para no tener que repetirlo en cantidad de veces. Entonces, ¿qué haría así? Coloco CH3, abro un paréntesis, y ¿cuántas veces se repite CH2? Se repite 2 veces y termina con CH3. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí digo, ¿cuántos de carbono tengo? Dentro del paréntesis tengo 2 de carbono, 3, 4. ¿Cuántos de hidrógeno tengo? Dentro del paréntesis tengo 2 por 2, 4, más 3, 7, y 3, 10. O sea que esta sería la fórmula condensada. Condensar es agrupar, en otras palabras en este caso. Ahora miremos la fórmula lineal. La fórmula lineal, como su nombre lo indica, se representa con líneas. Cada extremo de la línea indica un átomo de carbono. Entonces en este caso yo estoy dando que tengo 4 átomos de carbono. Entonces inicio. Cuando coloco el lapicero indico, o el marcador, este es un átomo de carbono. Entonces sería 1, 2, 3, 4. O sea que ahí tengo 4 átomos de carbono. Repito, aquí sería 1, 2, 3 y 4. En esta fórmula lineal solamente se representan los átomos de carbono en forma de línea. No se colocan los átomos de hidrógeno. Entonces quedaría así. Ese sería el butano. Ahora vamos a hablar sobre el peso molecular. Todo compuesto químico tiene un peso molecular. El peso molecular, recuerden que es la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos que están presentes en el compuesto. Ojo a esto. Para eso necesitamos la tabla periódica. La tabla periódica tiene el peso atómico de cada elemento. Yo tengo, por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto químico. Dentro del agua hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero si me preguntan cuál es el peso molecular del agua, de una molécula de agua, entonces yo lo primero que tengo que hacer es identificar el peso de cada elemento químico y la cantidad de átomos de cada elemento químico. Entonces digo primero, hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? Hay 2. Oxígeno, hay 1, ¿cierto? Ahora, en la tabla periódica me dice que el hidrógeno pesa, yo lo multiplico pesa una unidad de masa atómica, ¿listo? O 1 gramo también se puede representar. Y el oxígeno pesa 16 unidades de masa atómica, ¿listo? Entonces multiplico, vamos a omitir unidad de masa atómica, entonces digo 2 por 1, 2, y 16 por 1, entonces digo 16.
¿Esto cuánto me da? Me da 18 gramos mol. Así lo voy a representar. ¿Qué significa eso? Que el peso molecular del agua es igual a 18 gramos mol. Es decir, que hay 18 gramos por cada molécula o mol de agua. Esto es una molécula o un mol de agua. Una molécula o un mol de agua, es igual a 18 gramos. ¿Listo? 18 gramos es lo que pesa una molécula o un mol de agua. Pero vamos a suponer que me digan que hay un coeficiente. Yo digo 2. Yo ya no digo una molécula, sino 2 moléculas o 2 moles de agua. Ya no pesarían 18, sino el doble. Digo 2 por 18, pues 36. Y ya. O sea que 2 moléculas o 2 moles de agua pesan 36 gramos porque estoy duplicando. O sea que todo esto se duplica. Nada más, eso es todo. Muy facilito. Vamos a mirar otro ejemplo. En este segundo ejemplo tengo una molécula de glucosa. Si podemos observar, tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces recordemos que lo primero que hago es sacar los elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos de carbono? 6. Hidrógeno, 12. Oxígeno, 6. Luego busco los pesos atómicos de cada elemento. El carbono, según la tabla periódica, pesa 12. O sea, 12 unidades de masa atómica. Voy a dejarlo 12. El hidrógeno pesa 1. Y el oxígeno pesa 16. Multiplico 6 por 12, sería 72 gramos. 12 por 1, 12 gramos. Y 16 por 6 sería 96 gramos. Entonces ya tengo, primero saco los elementos. ¿Cuántos átomos hay de cada elemento? Los pesos atómicos de cada elemento. Y lo multiplico por la cantidad de átomos. Eso me da en total, ojo, sumamos. Entonces esto me da 100, 108, 108, 110, 109. Esto me da 180 gramos mol. O sea que, ojo, un mol de este compuesto pesa 180 gramos mol. ¿Listo? 180 gramos mol. O sea que pesa 180 gramos. Un mol equivale a 180 gramos. Vamos a dejarlo así. Pesa 180. Si yo coloco un coeficiente, vamos a suponer que es 2, pues multiplico todo por 2. Entonces ya no serían 180, sino 360. Y así sucesivamente. En este último ejercicio tenemos el hidróxido de aluminio, o sea, trihidróxido de aluminio, también se puede llamar así. Recordemos que cuando está dentro de un paréntesis significa que los dos elementos que están dentro del paréntesis hay 3 átomos de cada elemento. Entonces aquí voy a sacar primero qué elementos hay presentes: aluminio, oxígeno, hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos de aluminio hay? Hay 1. Y el aluminio pesa 26.9, o sea 27. Siempre redondeamos, ¿cierto? De oxígeno tengo 3. Ojo. Y de hidrógeno tengo 3. El oxígeno pesa 16. El hidrógeno pesa 1. Entonces multiplico 27. 3 por 16 por 3. Entonces sería 48. Y 3 por 1, 3. ¿Listo? Aquí tengo ya multiplicado estos gramos, gramos y gramos. Ahora, ¿qué hago? Sumo. Entonces sería 30 y 48 serían 78 gramos mol. Significa entonces que un mol de este compuesto
equivale a 78 gramos del mismo. ¿Listo? Ahí tenemos peso molecular.